En esta sección que llamamos Escuela de Formación, hoy la palabra escogida, como hemos dicho al principio, es arte, porque vamos a hablar del arte de acompañar. Y hoy lo vamos a hacer con don José María Cabrero, que es delegado episcopal de Cáritas. ¿Qué tal, don José María? Buenas tardes, muy bien. La semana pasada hablamos de la acogida y de cómo acompañar. Hoy la palabra, como bien hemos dicho, es arte y se dice que acompañar es un arte. ¿Qué sentido tiene? Pues tiene el sentido de la acepción primera que tiene la palabra arte en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que dice más o menos exactamente, ¿no?, literalmente, que es la capacidad o la habilidad de hacer algo. No es lo más importante la preparación, pero exige una preparación, una formación, una capacidad, una habilidad. Y bueno, pues las habilidades también se forman y en ese sentido es un arte. Ahora lo podremos hablar, si es caso, más detenidamente, ¿no? ¿Y qué características tiene el arte de acompañar, que supone, como bien ha dicho, también una formación, ¿verdad? Eso es. Aunque supone una formación, no basta la buena voluntad y puede uno hacer más estropicio que ayuda cuando se mete en un campo en el que no tiene los conocimientos y los recursos, las habilidades suficientes, ¿no? Aunque se necesita una preparación, unas habilidades, sin embargo lo más importante en el arte de acompañar, o en el acompañamiento, para ser más exactos, es el amor. Acompañar hasta cierto punto es una actividad natural. Todos, de una manera u otra, estoy hablando en general, pero siempre estoy pensando en las personas a las que se dirige este programa fundamentalmente, ¿no?, que es a los voluntarios de Cáritas, que acompañan, ¿no? Entonces tengo presente eso siempre. Bueno, pues el acompañamiento, aunque todo el mundo acompaña, para acompañar bien, se puede acompañar mal, para acompañar bien hay que acompañar como una actitud de amor, ¿no?, de ir junto a otra persona, de ahí los rasgos del acompañamiento, que si es caso los tratamos, es ir junto a una persona por amor, buscando su perfección, ¿no?, su desarrollo. Por lo tanto, lo primero es no un conjunto de protocolos, de técnicas, sino el amor que se siente hacia la persona. Y si no hay amor, mejor no acompañar. Esto no es una cosa técnica, además eso se nota enseguida. Una persona que está siendo acompañada sabe, aunque sea por intuición, ¿no?, si el acompañante lo hace por trabajo o lo hace realmente por cordialidad, por corazón. Entonces, lo primero es amor hacia la persona que se acompaña. Luego también es un encuentro, no simplemente es yo que soy el que sé, te voy a enseñar a ti que es el que necesitas. No, es un encuentro entre dos personas y eso implica pues una cercanía, ¿no? Al mismo tiempo pues supone tener, sí, decíamos antes, ¿no?, unos ciertos conocimientos para poder ayudar según las necesidades que tenga la persona, aunque el acompañamiento debe ser integral. Se busca no acompañar a la persona en un aspecto, sino en su conjunto, ¿no? Esos son algunos de los rasgos. A veces que se confunde acompañamiento con ser demasiado proteccionista, ¿no es así? Claro. De hecho, hay como dos modos de acompañar, ¿no? Uno es acompañar teniendo en cuenta el problema y otro es acompañar teniendo en cuenta a la persona. A ver, aquí no estamos haciendo juicios porque uno puede empezar a pensar, ¿no?, bueno, pues en tal sitio
la trabajadora social, pongamos por caso, o la voluntaria, es que lo hace de esta manera. Bueno, no estamos aquí centrándonos en casos concretos, ¿no? Sino en general, ¿no? ¿Por qué? Pues puede ser una persona, una trabajadora social, pongamos por caso, que tiene no sé cuántas personas que le vienen y bueno, pues procura resolver el problema urgente que tiene la persona, porque después tiene otra que también tiene un problema urgente. Y lo primero que hay que hacer es ayudarla en ese momento de angustia, ¿no? Pero bueno, hablando como situación ideal, nosotros no nos centramos en el problema. Esta persona tiene el problema de que no puede pagar la casa y la van a echar y tiene un juicio de desahucio, pongamos por caso, ¿no? No nos centramos solo en el problema de evitar el juicio de desahucio o que la expulsen o la echen de la casa, ¿no? Sino, bueno, ¿y cuál es la situación de esta persona? Es el acompañamiento a la persona, no teniendo en cuenta solo el problema, ¿no? Y luego hay también otro modo que es, diríamos así, un modo directivo y un modo propositivo, ¿no? Se puede acompañar a la persona diciéndola lo que tiene que hacer, o se la puede acompañar proponiéndola, no tanto dándoselo hecho, sino proponiendo, contando con ella, etc. También aquí hay que hacer matizaciones. El acompañamiento no necesariamente tiene que ser siempre un diálogo, porque a lo mejor la persona no sabe, no conoce cómo, pues pongamos por caso esto mismo que estaba diciendo, ¿no? Una persona que de repente le avisan que bueno, como lleva sin pagar, el dueño, el casero, ha empezado un trámite de desahucio y demás, y entonces, bueno, pues hay que acompañarla, hay que decirla, pues vamos a hablar con el casero, a ver, ¿no? Vamos a ver qué alternativas hay, también desde el punto legal como esto, y la persona a lo mejor no tiene conocimientos, ¿no? Y hay que o al revés, ¿no? Puede ser que la persona necesite pues ser ayudada en el discernimiento, pues indicándole el camino correcto, ¿no? Porque a lo mejor ella puede tomar un camino que no es el adecuado, ¿no? ¿Cuáles son los principales rasgos del arte de acompañar desde el punto de vista de la persona que acompaña? Sí, bueno, en todo esto yo recomiendo tener como fondo, y ahora específicamente en esto que voy a decir, un pasaje del Evangelio, ¿no? Está en el capítulo 24, si no recuerdo mal, de San Lucas, en los versículos 1 al 36. Es el conocido de los discípulos de Emaús, ¿no? Ahí podemos ver los rasgos, el método, además nunca mejor dicho, método significa camino en griego, ¿no? El camino del acompañamiento, los rasgos que definen cómo hay que acompañar, ¿no? Y obviamente nosotros siempre miramos a Cristo, miramos a Dios, ¿no? Y podemos fijarnos en cómo Dios Padre pues acompaña al pueblo de Israel, por ejemplo, todo el libro del Éxodo, ¿verdad? Pero nos centramos más en el Evangelio, en la persona de Jesús, y podemos fijarnos, y de hecho voy a hacer referencia a ello, en la medida que me dé tiempo, pues cómo Jesús acompaña a los apóstoles. De hecho, la tarea básica, por decirlo de esta manera, del Señor fue formar a los apóstoles, como acompañándoles, literalmente, o sea, expresamente a los 12, incluso a los discípulos en un sentido más amplio, ¿no? Está con ellos constantemente, ¿no? Que es uno de los rasgos del método de acompañar, que es la cercanía. Por lo tanto, tenemos la imagen de Jesús con los apóstoles y particularmente con los dos discípulos de Emaús, ¿no? Entonces, como todos conocemos ese pasaje tan hermoso que además leemos en Pascua, el domingo de la Resurrección, lo leemos por la tarde, ¿no? Pues nos fijamos ahí, ¿no? ¿Qué rasgos nos deben definir también a nosotros? Pues el primero es la misericordia. La misericordia es el amor salvador. Jesús se hace presente, sale al encuentro de estos discípulos porque los ama.
y porque desea salvarlos. De hecho, ellos se están yendo de la Iglesia, de la comunidad, desalentados. Nosotros esperábamos, son de estas personas tantas que encontramos en la vida, al borde, en la cuneta, o eso, o en los caminos, desalentados, ya perdida toda esperanza. Jesús lo que va a hacer va a ser que ellos vuelvan precisamente a la comunidad, a la Iglesia, ¿no? Esto que digo, y que tiene una aplicación estricta espiritual, vale adecuadamente tratándolo para el acompañamiento que estamos diciendo sociocaritativo, ¿no? No es un acompañamiento espiritual en el sentido de una dirección espiritual o como se quiera expresar, ¿no? Pero nos vale igual, naturalmente. Jesús nos muestra cómo son esos rasgos, ¿no? Y se propone el mismo, por ejemplo, el buen samaritano, ¿no? Un rasgo es la misericordia, otro rasgo es la cercanía. Bueno, en el buen samaritano tenemos la cercanía. Primero, misericordia, amor salvador. Se ama a la persona, decíamos antes, ¿no? Y se busca salvarla, en el sentido amplio del término, ¿eh? Se busque que esa persona pues no se hunda en la angustia, en el problema que sea. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia, quiere decir que el voluntario de Cáritas, pues es una persona que siempre acoge, que siempre está atenta, que no hace juicios descalificativos, ¿no? Que no da por perdido a nadie, que tiene impulso y sale al encuentro. De hecho, Jesús sale al encuentro de ellos, ¿no? Se hace el encontradizo con ellos. Yo insisto mucho en esto siempre, en cuanto a los voluntarios de Cáritas, no esperar a que nos venga la gente, ¿eh? A veces, como son tantos los que vienen, pues es que no te da tiempo ni salir al encuentro, ¿no? Pero será porque tenemos tantos que no. Pero de suyo nosotros tenemos que salir al encuentro, tenemos que buscar, ¿no? A los que necesitan a Jesucristo, necesitan a la Iglesia, ¿no? Ese es un rasgo, ¿no?, fundamental, la misericordia, que es lo que define a Dios. El martes de esta semana el Evangelio nos hablaba de la misericordia en su aspecto de perdón, ¿no? Dios que perdona una deuda inmensa a uno que le debía, etcétera, ¿no? Bueno, pues así es Dios. Dios es misericordioso. Decía San Ambrosio, si no recuerdo mal, que Dios crea al hombre para tener a alguien a quien perdonar, ¿no? Bueno, pues la misericordia. Segundo, la cercanía. Es necesaria la cercanía, ¿no? El Papa Francisco utiliza un neologismo, es decir, una palabra nueva, que es proximidad, ¿no? No proximidad solo. Proximidad hace referencia casi más a la cercanía física, y está bien, por supuesto, ¿no? Pero él habla también de proximidad. Se refiere a estar cercano no por curiosidad, no por conocer la vida de la otra persona, porque tiene su morbo, tiene sobre todo las personas que tienen una situación muy complicada, ¿no? Sino por eso, por deseo de ver cómo la puedo ayudar, cómo la puedo entender, cómo la puedo prestar oído, en fin, todo eso, ¿no? O sea, hay que ser prójimo. Otro rasgo es la escucha. La misericordia nos lleva a la proximidad y a la proximidad. La proximidad como el buen samaritano, Jesús el buen samaritano, ¿no? Y estos dos rasgos nos llevan a la escucha, al estar atento. Y estar atento, abierto, hay que dejar hablar a los demás. Lo primero que hace el Señor es dejarles que hablen. ¿De qué vais hablando? Entonces, ellos le dicen incluso, ¿no? Pero tú eres el único que no sabe lo que ha pasado estos días. Y entonces se debieron desplayar, pero a conciencia, ¿no? Eso es la escucha atenta, ¿no? A ver qué es lo que tienen en su corazón, la desesperanza tan grande, ¿no?
Si acaso me estoy pasando, sí, tú ya me lo dices. último, ya ha dicho Vale. los 3. Bueno, y bueno, está también, por ejemplo, el discernimiento que tenemos, que se tiene que tener, y la paciencia. Acabo con esto, ¿no? Tenemos que tener una infinita paciencia como la que tenía Jesucristo. Hace poco también escuchábamos el Evangelio de los apóstoles, cuando la madre de los Zebedeos, de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, va a pedirles, oye, mira, ponga uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Los otros se enfadan con los dos apóstoles porque, oye, nosotros estamos antes, ¿no? Es decir, la paciencia que tuvo y que tiene el Señor con nosotros es infinita literalmente, ¿no? A mí me llama mucho la atención una expresión que tiene Jesús, porque en ese momento debía estar ya cuando dice: ¿hasta cuándo tendré que soportaros? ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros, ¿no? Bueno, pues nosotros enseguida nos cansamos de los demás, ¿no? Y Jesús sigue y no se cansa y les habla de la resurrección 20.000 veces, y ninguno de los apóstoles ni de las mujeres esperan su resurrección. Jesús sigue, no se cansa, con los discípulos de Maús. Bueno, y nosotros a veces nos cansamos tan fácilmente y enseguida queremos resultados y queremos que aprendan y que demuestren que son eficaces las ayudas. Paciencia, mucha paciencia. Pues como ven, el arte de acompañar necesita mucha formación, mucha paciencia, misericordia, cercanía, escuchar. Son las palabras que también hemos aprendido hoy en Diaconía. Don José María, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Encantado. Y ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy también hemos conocido el proyecto Santa Marta. En esta semana también, en el que se ha hablado mucho del Día de la Mujer, pues nosotros hemos presentado este proyecto de acompañamiento a mujeres en contexto de prostitución. Gracias por acompañarnos, gracias por decirnos que nos ven. Nosotros nos vemos aquí la semana que viene. Que Dios les bendiga.